Señoras y señores, aquí comienza en cadena nacional La Franja de Daza. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Espero que valga la pena el nombre de la sección. ¿Le gusta el nombre? Está bien, pero puede cambiar, no hay problema. Puede cambiar, perfecto. ¿No le gusta tanto? Bueno, no, pero... se está bien, ya, igual. Está bien, ya. Es descriptivo como pretendemos ser ahora. Exactamente. Muy claro acerca de esto que para mucha gente es muy complejo. Sí. Se ve el Tribunal Constitucional como algo difuso, siempre vinculado a alguna noticia media extraña, en el sentido que el Tribunal Constitucional deja sin efecto alguna ley que es importante y que ha sido debate público. Exactamente. Es necesario entender entonces qué es el Tribunal Constitucional y cuál es el problema y las críticas respecto a este tema. Perfecto. Vamos muy rápido. A ver, en general, en cualquier democracia, como cualquier persona puede entender, las leyes, que son las normas que todos como sociedad nos vamos dando para la convivencia, se fijan a partir de lo que es la acción de organismos que son elegidos por las urnas, por todos nosotros los chilenos, a través de los procesos de elección democrática. Claro. De esa forma, entonces, tenemos por una parte al presidente de la República y por otra parte tenemos al Parlamento. Claro, ambas cámaras. Y el Parlamento está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cuál es lo relevante de estos organismos? Estos organismos interactúan para poder hacer leyes, debaten cuáles son las normativas que nos vamos a dar y a partir de aquello, a partir de un además debate democrático, donde representantes elegidos por nosotros votan estas distintas propuestas y emanan las leyes. Sin embargo, esto tiene un bemol y el bemol es el Tribunal Constitucional. En muchas democracias se ha establecido una entidad especializada, la cual tiene por finalidad el resguardar lo que es la vigencia de las normas fundamentales que nos hemos dado como sociedad. Digamos, en la Constitución. La constitucionalidad de las leyes, ¿no? Exacto. De lo porque que la se Constitución discute en las distintas cámaras, en este caso en estas dos cámaras. Claro, porque se supone que la Constitución establece aquellas normas mínimas, las cuales todos estamos de acuerdo para poder movernos dentro de nuestra sociedad. Bueno, en ese ámbito, entonces, lo que se pretende con el Tribunal Constitucional es decir, mire, ¿sabe qué? Más allá de las mayorías que se puedan dar en un determinado momento en forma transitoria, porque una coalición ganó en una oportunidad o otra coalición ganó en la otra, bueno, hay una estabilidad. Esas normas mínimas fundamentales se tienen que resguardar, independiente de las mayorías transitorias. Entonces puede ser de que el presidente de la República esté de acuerdo con el Congreso para, por ejemplo, dictar una ley que va atentando en contra de un determinado sector de la sociedad. Por ejemplo, que se prohíbe que las personas de color o asiáticas puedan ingresar a recintos públicos. O que ciertas personas transiten a cierta hora por la calle, que está prohibida, libertad de movimiento, etcétera. Cualquier cosa. Exacto, pueden estar todos de acuerdo, el Congreso Nacional, presidente de aquello, pero ojo, acá hay una norma fundamental la cual se estaría vulnerando. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ¿sabe que no? Aun cuando hay una mayoría en el Parlamento, esta norma no puede ser ley porque vulnera estas disposiciones fundamentales. Ahora, ¿qué es lo importante? Que esta facultad se tiene que ejercer de manera absolutamente extraordinaria cuando hay una vulneración que es burda, grave, grosera al ordenamiento constitucional y habitualmente es ejercida por parte de un tribunal que está conformado por personas que son especialistas en derecho constitucional, que son apolíticos y por lo tanto no están adscribiendo a una determinada visión de la sociedad. Ese tribunal, digamos que se cuotea políticamente también, ¿no? Claro, pero... o ese al menos es el ideal. No, o sea, lo ideal es que no se cuotee políticamente. Lo ideal es que el tribunal... Es que sean técnicos. Sean personas que conozcan de derecho. Nunca, la palabra técnico es un poquito engañosa, porque siempre las personas tienen alguna visión, ¿no? Respecto de qué es lo que debe ser la sociedad y qué es lo que es. Pero lo importante es que tengan claro que ellos están para resguardar de manera muy excepcional la vigencia de estas normas fundamentales. Y también hay otro elemento que es importante y que le da legitimidad a los tribunales constitucionales. Es que las normas que ellos resguardan derivan precisamente de un acuerdo muy generalizado por parte de una sociedad. O sea, han sido generadas estas constituciones por procedimientos que son altamente participativos, asambleas constitucionales o constituyentes, entre otras. El problema de nuestro Tribunal Constitucional es que, por una parte, la norma que tiene que básicamente vigilar o hacer resguardar, obviamente no ha derivado de ese gran debate. Claro, no es compartida por algunos sectores de nuestra sociedad. Exacto. Bueno, fue impuesta a sangre y fuego durante la década de los 80 y en su núcleo, más allá que ha sido una de las constituciones más reformadas en nuestra historia, la verdad que ese núcleo todavía se mantiene, aunque haya mucha gente que lo trata de negar. Pero además también hay otro elemento. El Tribunal Constitucional está integrado por personas que claramente están designadas por un tema de cuoteo político más que por sus méritos académicos
o sus méritos, digamos, como abogado. Como constitucionalistas, eventualmente. De hecho, hay personas que no tienen nada que hacer ni en el Tribunal Constitucional ni en ningún tribunal, que están como ministros, han estado como ministros del Tribunal Constitucional, pero también hay que ser justo, han convivido con algunos especialistas o profesores de Derecho Constitucional muy destacados. Ese es el problema estructural del Tribunal Constitucional. Pero a esto se agrega algo, que es muy grave, que los ministros del Tribunal Constitucional están actuando hoy día fuera de todo control, sin que exista una fiscalización respecto de cuáles son las materias que ellos pueden conocer y la forma como ellos resuelven. Y lo peor de todo, no hay nadie que le ponga freno a esto. Las resoluciones del Tribunal Constitucional no pueden ser recurridas ante nadie que no sea el propio Tribunal Constitucional. Podemos hacer, perdón que lo interrumpa, profe. Sí, claro. Profe Daza, ¿cómo podemos tener como una mirada de quiénes son los integrantes de este Tribunal Constitucional? Quizás con un breve currículum, esto es la franja de Daza en Vía X, cadena nacional en el aire. Por favor, cuéntenos un poco luego de esta explicación que ha hecho. Veamos quiénes son más o menos los integrantes, a qué, digamos, sensibilidad adscriben. Vamos viéndolo. Vamos viendo. Bueno, son 10 ministros del Tribunal Constitucional, duran 9 años en el cargo, son inamovibles. Vaya, es larga la pega, ¿no? Además, claro, ellos son designados 3 por el presidente de la República a su antojo. El que quiera lo designa, tiene que ser abogado, dicen que tienen que ser especialistas o expertos en esta materia. La verdad que si uno ve los currículum, ese requisito, la verdad que no se aplica en la práctica. 3 por la Corte Suprema, que ellos sí llaman a un concurso y hay oposición de antecedentes. Y 4 por el Congreso. Estos 4 son cuoteados burda y descaradamente en términos políticos. Personas que no tienen nada que hacer, insisto, ni en este tribunal ni en ningún otro, están ahí como ministros 9 años decidiendo finalmente el destino de las leyes de nuestro país. Perfecto. ¿Quiénes son? Vamos. Primero, Carlos Carmona. ¿Quién es Carlos Carmona? Carlos Carmona es una persona que es militante de la democracia cristiana, o fue militante de la democracia cristiana, abogado. Él estuvo vinculado con el primer gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, es la expresidenta quien lo nombra en una de las cuotas que tenía. Ahora, Carmona, hay que decir de que, de hecho, a mí me tocó observar, como querellante en el caso CQM, él tuvo alguna relevancia pública cuando recién se estaba investigando el caso Soquimich y se habían ordenado incautar computadora y contabilidad. Rápidamente los abogados de CQM colocaron un requerimiento para que el Tribunal Constitucional le ordenara a los fiscales no hacer ninguna incautación. Este requerimiento fue tramitado en tiempo récord. Es una cosa realmente increíble y de hecho la resolución de este requerimiento fue llevado por el chofer particular del señor Carmona a la Fiscalía para paralizar todas estas incautaciones. Después finalmente fue desechada esta postura, pero lamentablemente mucha de la información que se quería incautar, al parecer, ya no está. Sigamos, profe, vamos más rápido porque tenemos que ir al fondo de este asunto, porque queremos saber qué es lo que votó el Tribunal Constitucional el día de hoy que está siendo tan polémico. Marisol Peña fue asesora de la comandancia del Ejército en los años 80. Es una persona que obviamente estuvo vinculada con el gobierno militar en esa época. Ella básicamente tiene un perfil más bien conservadora. Ella se opuso a la distribución en hospitales públicos de la píldora del día después. Perfecto, listo. Ahora, con eso nos hacemos un mapa. Exacto. Aróstica. Iván Aróstica, él es una persona más bien de derecha, estuvo trabajando en el primer gobierno del presidente Piñera, es una persona que fue designada además por esa administración. Él además fuera del Tribunal Constitucional, estuvo en contra de la iniciativa parlamentaria de eliminar el tope de 30 UF al postnatal. ¿Se acuerdan que hubo una discusión hace algunos años respecto a este tema? Ese es el perfil. Revisamos los integrantes del Tribunal Constitucional. Esto es la franja de Daza con Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, exclusivo acá en Vía X. Vamos. Gonzalo García. Gonzalo García es una persona más bien vinculada a la democracia cristiana. Él fue designada por el cuoteo político que les señalé por el Senado de la República. Perfecto. Sigamos por acá. Domingo Hernández, el señor Domingo Hernández. Él fue designado por la Corte Suprema. Tiene un perfil más bien académico y por lo tanto es considerado como una persona vinculada a la ADC, pero más bien moderado. Vamos con don Juan José Romero. Don Juan José Romero, él fue designado por la Cámara de Diputados en el cupo de la derecha, básicamente, y él estuvo en contra de la reforma laboral que fue llevado por la centro-derecha al Tribunal Constitucional, la reforma laboral de la presidenta Bachelet, que fue una discusión importante a comienzo superior. María Luisa Abraham, una persona vinculada a Renovación Nacional.
Ella, de Derecho Constitucional, nada. La verdad que fue designada básicamente porque era jefa del segundo piso de Sebastián Piñera y estuvo vinculada a Odeplan en el gobierno militar y además estuvo vinculada también al Instituto Libertad vinculada con RN. Ajá. Este personaje es notable, el señor Cristian Letelier. Sí, ¿por qué es tan notable Cristian Letelier? Cristian Letelier es notable porque él fue diputado de la UDI, él estuvo vinculado con las primeras investigaciones del caso Penta, donde hay mails del señor Letelier solicitándole a Carlos Delano recursos a Pablo Longueira. Y él también ha defendido a distintos imputados en causas vinculadas a la violación de derechos humanos. Se dice que él habría postulado antes de ser ingresado al Tribunal Constitucional como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y no quedó en ninguna terna. Algunos meses después, Mauricio lo voy a marcar como un notable. Perdona que él es uno de los mayores notables. Otra notable aquí, ¿no? Aquí tenemos dos notables. ¿Por qué fue designado? Porque había un cupo de cuoteo político de la UDI. Entonces la UDI designaba a quien le correspondía. Podrían haber designado a cualquiera. De hecho, en cierta medida lo hicieron. Y en ese contexto, todo el Congreso, que también es cómplice en esto, los vota en bloque por este acuerdo político. Nelson Pozo es una persona vinculada al derecho penal, es una persona académica, vinculado también al PS, es alguien que fue nombrado relacionado con el cupo del Partido Socialista, también en este cuoteo por parte de la Cámara. Ajá. Y la verdad es que ha tenido algunas polémicas porque se denunció de que él habría plagiado un libro, digamos, pero eso no está comprobado, a pesar que los párrafos del libro plagiado parece que son iguales que los de la nulidad procesal de él. Pero eso está por verse. Mauricio Daza esta noche devela la procedencia de cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional. Ya vamos al fondo de esto, está en la franja de Daza en Vía X. Bueno, finalmente José Ignacio Vázquez, que fue designado por la Corte Suprema, él señala que tiene un perfil independiente, sin embargo también fue objeto de muchas críticas porque él aparece como editor y además publicando en una revista que les digo de inmediato, se llama La Ciudad de los Césares, que fue catalogada dentro del grupo de producción política y cultural neonazi por organismos de inteligencia. Muy bien, acá está la composición del Tribunal Constitucional. Bien. Lo que todos están preguntando a esta hora: ¿qué declaró inconstitucional en el día de hoy este grupo de notables? Bueno, estas personas en la práctica se han transformado en una tercera cámara. ¿Por qué? Porque ellos, por consideraciones que van más allá de las facultades extraordinarias y muy excepcionales que tienen para poder declarar inconstitucional una determinada ley, la verdad es que lo están haciendo habitualmente. Ya lo vimos respecto al caso del CERNAC, donde básicamente lo que hicieron fue dejar sin facultades a esta entidad. No obstante, hubo un acuerdo entre la centro-derecha y la nueva mayoría para los efectos de poder consensuar un proyecto. Eso valió nada porque estos señores lo eliminaron. Hoy día lo que ocurrió fue de que también una norma que salió del Congreso con consenso, sin que ningún sector del Parlamento requiriera al Tribunal Constitucional su pronunciamiento, hoy día una de esas normas fue declarada inconstitucional y por lo tanto no va a poder ser ley. ¿Cuál es esa norma? La que prohíbe a entidades con fines de lucro el poder ser controladores de institutos de educación superior. Tanto personas como corporaciones, ¿no? Tanto personas como corporaciones. ¿Se acuerdan el tema del fin al lucro? Sí, claro. Esto fue objeto de un debate en el Congreso muy intenso. Se convocó a los distintos actores, se escuchó a todo el mundo, hubo polémica, hubo negociación. En el Congreso hubo una gran discusión y finalmente esto se votó, como ocurre en una democracia. Claro. Y resulta que se votó y se dijo ya, fin al lucro. Fin al lucro. Había un consenso. No, pero ¿sabes lo que ocurrió acá? Estas personas opinaron otra cosa. Y lo más increíble es que opinaron otra cosa. Perdón, sí. Hubo un paréntesis. Estas personas pueden, de mutuo propio, sin la petición de algún parlamentario o de alguna persona incumbente que haya participado eventualmente de la discusión de un proyecto de ley particular, pueden ellos mismos decir, no, esto queda sin digamos, claro, que no puede ser ley. No puede proceder, digamos, esto no procede, ¿lo pueden hacer ellos solos? Perdón. A ver, se supone que no pueden, pero en la práctica lo hacen y no hay nadie que los pueda controlar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se supone que ellos solamente pueden de oficio, o sea, de mutuo propio, el poder analizar si es constitucional o no una norma denominada Ley Orgánica Constitucional. Ajá. Esto suena raro, pero es bastante sencillo. Las leyes orgánicas constitucionales son las que regulan algo que está directamente señalado en la Constitución. Y las que requieren altísimos quórum para ser aprobadas. Por ejemplo, la ley establece el Ministerio Público. Bueno, la regulación de cómo se conforma, cuál es su presupuesto, ley orgánica constitucional. Lo mismo el presidente, el Congreso, lo que sea.
en ese ámbito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ellos definen que es una ley orgánica constitucional y finalmente ellos le designan tal calidad a lo que se los antoja. En otras palabras, por esta vía ellos deciden cuándo conocen de algo y cuándo lo pueden declarar o no constitucional o inconstitucional. Esto es insólito y no hay nadie que pueda, fuera del ámbito de este tribunal, el poder discutir aquello. Perfecto, esa es una pregunta importante. Hacemos la franja de Daza con Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, parte del inventario de este programa en una nueva performance acá. Lo que define este tribunal respecto de una ley o de un artículo, como en este caso es el artículo 63, ¿no hay otra palabra luego de ellos? ¿Esta es la última palabra? Esta es la última palabra. ¿Y qué es lo grave? Y además esto es lo que determina lo perverso de la forma como está funcionando el Tribunal Constitucional. Resulta que ni Chile Vamos ni la nueva mayoría recurren al Tribunal Constitucional porque hubo una discusión parlamentaria acerca del lucro de la educación y se llegó a la conclusión no al lucro. Pero fíjense, no obstante que ellos no pueden, el Tribunal Constitucional, el poder abocarse a conocer acerca de una determinada norma sin que lo pida la Cámara de Diputados, el Senado, el Presidente de la República, salvo cuando es ley orgánica constitucional, y aquí claramente no lo era. Claro. Entonces lo que pasó fue que una persona que tenía un interés en este caso recurrió al Tribunal Constitucional. Pilar Armanet. Pilar Armanet, ni más ni menos, ella fue jefa del Departamento de la División de Educación Superior en el gobierno de Michelle Bachelet. Así es. Ella, militante histórica y muy conocida del Partido por la Democracia, pero también ex rectora de la Universidad de las Américas y también presidenta de una corporación de universidades privadas o entidades de educación privada. Bueno, ella fue como un privado al Tribunal Constitucional y le dijo, ya sabe que, mire, el Senado no ha reclamado, la Cámara no ha reclamado, el gobierno no ha reclamado, pero no importa. Yo vengo a reclamar y yo quiero que ustedes declaren de que nosotros, que lucramos, sí podemos tener a nuestro control universidades e institutos profesionales. Los argumentos del Tribunal Constitucional por el cual declaran inconstitucional este artículo que fue a reclamar Pilar Armanet, ¿entregan públicamente por qué declaran la inconstitucionalidad o eso se maneja en la discusión interna y solamente sale la sentencia o la última palabra? Bueno, la verdad que las sentencias deben ser conocidas y con su fundamento. En este contexto... A fines de abril entiendo que saldría en este caso, ¿no? Se tiene que dar, pero los argumentos son más o menos predecibles. Ahora, la verdad es que si uno analiza también los fallos del Tribunal Constitucional, entonces una ve grandes inconsistencias. La verdad que ellos llenan páginas más que otorgar argumentos. Es como si mientras más grande fuera el fallo, entonces estaría mejor fundamentado y eso no es así. Los fallos del Tribunal Constitucional son usualmente contradictorios, inconsistentes, son altamente especulativos y finalmente no generan una convicción respecto de decir, ¿sabe qué? Aquí hubo una razón. Parece que el tema es de otra naturaleza. Ellos deciden políticamente y tratan de justificar en derecho. Y cuando eso se hace, la verdad que se nota, y en este caso, por lo menos los fallos anteriores se ha notado y acá seguro que se va a volver a notar. Señoras y señores, en la franja de Daza, en Vía X, en cadena nacional, esta noche de día martes. Mauricio, te queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy. Cuando la actualidad mande y haya un caso de naturaleza jurídica en el que estemos medios colgados o queramos saber mucho más, vamos a estar con el señor Mauricio Daza en este lugar para que nos entregue su lectura y no haga estas clases espontáneas acá en televisión. Última reflexión, si quieres hacerla. Te puedo empujar con una pregunta. ¿Cómo hacemos para que este tribunal, desde tu perspectiva incumbente, se transforme en un tribunal objetivo como es en estas democracias que describiste cuando iniciabas tu comentario? El Tribunal Constitucional hoy día es la principal amenaza a nuestra democracia. Mucha gente ve esas amenazas en personas que están en el sur de Chile, colocando artefactos explosivos en alguna parte. No, la verdad que hoy día la principal amenaza para la real vigencia de nuestra democracia está en el Tribunal Constitucional, un organismo cuoteado políticamente, que no está nombrado a partir del voto popular y que actúa como una tercera cámara. Lo que hay que hacer es limitar su facultad de establecer un mecanismo de control respecto de cuáles son sus competencias caso a caso y además, lo más importante, poner término al cuoteo político y que sean personas de una trayectoria impecable las que estén ocupando puestos en una institución tan importante y sobre todo que el Tribunal Constitucional opere como en todo lugar del mundo para casos excepcionales cuando hay una burda, manifiesta y clara vulneración a la Carta Fundamental, cosa que en estos casos no ocurre. Mauricio Daza quemando la pradera, señoras y señores, en Vía X.